poquito de los nuevos antidiabéticos. Bueno, como ustedes saben, en la diabetes hubo muchas drogas que se utilizaron, pero también que produjeron efectos adversos y algunos incluso aumento de mortalidad. Como saben, con el estudio en el caso de la rosiglitazona, que se observó aumento de infarto y de mortalidad cardiovascular. Y después en el estudio ACORD, que después vamos a hablar un poquito más detenidamente, cuando se evaluó en el paciente diabético de ser estrictos en el tratamiento y bajar la glucemia, veíamos que había aumento también de infarto y de mortalidad. Entonces, en base a esto, la FDA y también la Sociedad Europea, EMA, dijo, ok, paremos un poquito con las drogas en los pacientes diabéticos, utilicemos drogas que tengan seguridad cardiovascular en nuestros pacientes diabéticos. Entonces, en parte de eso, en 2008-2012, empezaron a plantear que para las drogas que tienen que utilizar el paciente diabético, tienen que ser diabéticos de larga durabilidad, o sea, de mayor de 10 años de su diabetes, que sean pacientes de riesgo, que tengan enfermedad cardiovascular previa, que sean pacientes que tengan, digamos, riesgo y que el comité que evalúe a estos pacientes diabéticos sea un comité independiente, para que no haya susceptibilidad de que una droga sea aprobada porque el comité está dentro del estudio. Entonces, en base a esto, tenemos mayor seguridad de las drogas que usamos en los pacientes diabéticos y podemos ver que hay múltiples estudios que evaluaron los pacientes diabéticos y su riesgo cardiovascular. Aproximadamente tenemos 250.000 pacientes diabéticos que fueron estudiados para seguridad cardiovascular, y acá traje algunos de los estudios más importantes y después vamos a hablar un poquito más en cuanto a al riesgo cardiovascular. Como ustedes saben, la pioglitazona, que inicialmente se familiarizó y se pensó que era igual que la rosiglitazona, y después se vio que claramente que no. En el ProActive, la pioglitazona demostró beneficio cardiovascular en el paciente diabético. Y en el estudio último publicado, que es el IRIS, donde se observa que el paciente con resistencia a la insulina, ni siquiera diabético, si tenía TIA y ACV y utilizábamos pioglitazona, disminuíamos un 26% de la probabilidad de tener nuevo ACV y TIA. O sea que una droga barata, económica y fácil, después vamos a hablar un poquito más, como vemos el beneficio a nivel cardiovascular. Luego tenemos distintas insulinas, se han demostrado también seguridad a nivel cardiovascular. Después tenemos estudios un poquito contradictorios en cuanto a aumento de insuficiencia cardíaca en el paciente diabético en el estudio SABOR, pero después el resto de los de PP4 demostraron que no hay aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca, por el cual se puede usar con tranquilidad y respeta un mecanismo fisiopatológico del paciente diabético para poder utilizarlo en el tratamiento. Después vemos en el caso de los agonistas de GLP-1, que también después vamos a hacer más hincapié del estudio LEADER. Los agonistas de GLP-1, como ustedes saben, en el estudio ELIXA, si lo recuerdan, eran pacientes diabéticos con eventos con síndrome coronario agudo, pero el problema que hubo con esta droga, si alguien se acuerda, ¿no? La vida media, el problema que hubo, ¿por qué no resultó beneficioso en los pacientes diabéticos con síndrome coronario agudo utilizar este agonista GLP-1? Fue porque la vida media era corta. Entonces se supone que el síndrome coronario agudo requería una droga de mayor acción para utilizar en estos pacientes y por eso no se observó tanto beneficio. Como ustedes saben, el estudio reciente de CANVAS, canaglifosina, que fue publicado hace poquito, de eso hablamos de los inhibidores de SGLT2, después vamos a charlar un poquito más. En el caso de CANVAS, lo que fue que el resultado es que se observó mayor amputación. O sea, los pacientes diabéticos tuvieron mayor incidencia de amputación que el resto de los que no utilizaban este SGLT2. Pero después vamos a ver que fue solamente observado con canaglifosina y no se observó con todos los restos de los inhibidores de SGLT2. Vamos a charlar mucho sobre el estudio CVD-REAL, que fue el estudio que se hizo en población real de pacientes diabéticos utilizando inhibidores de SGLT2 y no se observó este aumento de incidencia de amputación. Y en este sentido que vamos también a hacer un poquito de hincapié acá, un poquito para el esquema del GLP-1 para que recuerden cómo es la funcionalidad. ¿Querés agua? El paciente diabético tenemos que presenta aumento de la mortalidad total y especialmente ¿por qué? Tenemos un aumento de la mortalidad a expensas de la mortalidad cardiovascular. El paciente diabético se muere más que el no diabético. Y principalmente tenemos que recordar que la causa principal de muerte es la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué es tan importante? Porque la prevalencia es alta en la población de diabéticos, estamos hablando de un 9 o un 10% de la prevalencia en diabetes.
y aumenta a medida que van pasando los años, hay más pacientes diabéticos. Se calcula que en el 2035 vamos a tener 600 millones de pacientes diabéticos, o sea, una cantidad enorme, ¿sí? Con el cual tenemos que recordar de que hay que tratar de hacer prevención en esta población. El paciente diabético no solo, ¿sí?, tiene eventos cardiovasculares, sino lo que se observa es que hay un aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca. Por eso vamos a ver tanto la utilidad de los resultados de los inhibidores de SGLT2, porque ustedes recuerdan todos los estudios que hasta ahora están publicados con inhibidores de SGLT2, demuestran disminuir la incidencia de insuficiencia cardíaca. O sea que tenemos este punto que ustedes ven, los individuos diabéticos son los acá celestitos, para los que son daltónicos, y los no diabéticos acá tenemos rojos. Entonces hay un aumento significativo de insuficiencia cardíaca en la población diabética. Y como ustedes saben que esta diapositiva ya la conocen, vieja y repetida en todos, que el paciente diabético tiene mayor chance de enfermedad cardíaca, cerebrovascular, y lo que sería neuropatía, retinopatía y nefropatía. Más o menos en esta charla tenemos que, como ustedes saben, cada 6 segundos una persona muere de alguna complicación de diabético, así que calculemos que en esos 30 o 40 minutos va a fallecer 400 pacientes de complicación de la diabetes, para que tengamos en cuenta la gravedad. Y vuelvo a insistir con esto, porque toda la charla se va a hacer principalmente en esto, que el paciente diabético, el 50% tiene enfermedad cardiovascular. Como siempre viene, cuando viene el paciente diabético, se sienta adelante y le pregunto, ¿ustedes le hicieron una camarada? ¿Le hicieron alguna vez una neurometría, un ecodoppler? Y me miran como dicen, ¿para qué? Porque cada dos que se sientan acá, uno tiene enfermedad coronaria y el otro no tiene. O sea que es bueno hacer evaluación completa en el paciente, una prueba isquemia, que después si queremos charlar un poquito, que no es la idea de la charla, pero podemos charlar. El paciente con diabetes tiene una expectativa de vida menor, ¿sí? Y si el paciente es diabético y tiene antecedentes de infarto o de evento cardiovascular, la expectativa aún es menor que el que no lo tiene. Y esto es importante. Antiguamente, ¿qué hacían los diabetólogos? Se enfocaban únicamente en pensar en bajar hemoglobina glicosilada, ¿sí? Solamente la gota de la glucosa. Y hoy día, en base a todo lo que hablé antes, que hay mayor riesgo cardiovascular, tenemos que enfocarnos en drogas para el paciente diabético que mejoren todo esto, que bajen el riesgo cardiovascular, que bajen la insuficiencia cardíaca, bajen la presión arterial, que mejoren el ácido úrico, que mejoren el perfil lipídico. Me va a decir imposible, no, existen, y la combinación de drogas para pacientes diabéticos lo logran. O sea que hay que pensar y enfocarnos en que es un paciente de riesgo, y esto hay que bajarlo. Tenemos que si solamente nos enfocamos en esto, en bajo la hemoglobina glicosilada, sí logro bajar mortalidad, principalmente en los eventos microvasculares cuando somos estrictos. Ahora, vamos a hablar un poquito de definición. ¿En qué definimos al paciente cuando es diabético? Paciente es diabético cuando tiene 2 glucemias, ¿sí?, arriba de 126, o tenemos que al azar viene el paciente con síntomas, polidipsia, polifagia, poliuria, y le toma una glucemia mayor a 200. Ahora la ADA agrega, sí, claramente, el valor de hemoglobina glicosilada, o sea, todo lo que mencioné antes, pero la hemoglobina glicosilada, que tiene que ser mayor a 6.5 para definir que es un paciente diabético, ¿sí? Anteriormente lo hablamos como resistencia a la insulina. Y esto es similar, yo como enfoco más, como soy cardiólogo, enfoco más también, en que es lo mismo que pasa con la hipertensión arterial. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros tratamos un paciente hipertenso? El porcentaje de pacientes hipertensos, bien controlados, bien tratados, ¿cuánto es? Bajo, ¿sí? Acá pasa lo mismo en la diabetes. La probabilidad de que mi paciente diabético esté en el gol estándar, el ideal de hemoglobina glicosilada, ¿de cuánto? ¿De menos de 7? Según ADA, estamos hablando de un 40-45% de mi población diabética logra tener esa hemoglobina glicosilada. Ahora me pueden discutir, me pueden decir, Cecilia, no, porque si el paciente tiene peor pronóstico, si el paciente, según el estudio ACOR, le bajo mucho la hemoglobina glicosilada porque tiene enfermedad cardiovascular establecida, es un panvascular, entonces le quiero lograr una hemoglobina glicosilada más alta, bueno, se entiende. Hay situaciones donde puedo extenderme a una hemoglobina glicosilada 7, 7.5, menos de 8, y lo podemos discutir. Pero son aquellos pacientes que tienen mala expectativa de vida, muchas comorbilidades, o en los que la hipoglucemia puede ser más riesgo que beneficio. Entonces, en esos casos sí ahí podemos discutir, pero si no, el problema es que la gran mayoría de los pacientes no logra este objetivo de hemoglobina glicosilada.
tenemos que, esto me lo prestó con el doctor Bacher, con quien estoy haciendo diabetes, es un placer trabajar con él en el consultorio, que le agregó en la última, nosotros conocemos que es de Fronzo, ¿sí? El octeto venoso bien clásico de la diabetes, de por qué y qué pasa en la diabetes, y vamos a arrancar con el clásico. En el clásico tenemos mayor lipólisis, hay una mayor reabsorción de glucosa, principalmente a nivel renal, pero después cuando agregamos este nuevo que fue publicado en el año pasado, vemos que hay reabsorción a nivel renal, pero también a nivel del estómago y a nivel intestinal. A nivel renal les podemos hacer hincapié, pero es muy importante que recuerden que en el paciente diabético hay mayor reabsorción renal. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la síntesis de los receptores de SGLT2 a nivel genético, número, ¿sí? Y afinidad y capacidad por reabsorber. Por eso hay tanta reabsorción y produce un aumento también hiperglucemia. Tenemos mayor resistencia a nivel periférico, ¿sí? de insulina. Tenemos también una mayor gluconeogénesis. Tenemos también un aumento de la secreción hiperglucagonemia. Y acá, cuando agregamos esto nuevo, que fue publicado en el 2016, el año pasado, vemos lo interesante, que hay muchos factores más que generan esta fisiopatología de la diabetes. Principalmente enfoca acá como la célula beta, como la fisiopatología central. A partir de eso vemos la hiperglucemia, la resistencia a la insulina y estos factores que sería a nivel de la microbiota, con una disminución de GLP-1, una disregulación a nivel del sistema inmune y, como le dije antes, un aumento de la reabsorción de glucosa. Y esto para diferenciar algo básico, me pareció traerlo para no hablar solo de drogas, sino que cómo nos damos cuenta si el paciente es un diabético tipo 1 o es un diabético tipo 2. Estos son tips que me pueden preguntar si quieren aclarar, porque no voy a hablar de LADA o de otros tipos de diabetes específicos, pero a favor de diabetes tipo 2 es una edad mayor de 40 años, que el paciente tenga múltiples factores de riesgo concomitantes, o sea que sea un obeso, un body mass index mayor de 35, que sea hipertenso, dislipémico, un HDL bajo, unos triglicéridos altos. Es ese el paciente que me orienta, y sobre todo los antecedentes, cuando le preguntamos, su padre es diabético, su madre, hermanos, todos esos antecedentes, cuando nos cuenta que tiene antecedentes familiares diabéticos, nos hace pensar que este puede ser un diabético tipo 2. Y importante el PET-C, en donde tengan suerte de medirlo. Nosotros en el hospital no tenemos esa suerte, así que si el PET-C es mayor a 1, podemos pensar más que es un diabético tipo 2. Ahora, cuando el PET-C es menor a 1, claramente no produce insulina propia endógeno y entonces sospechamos más de un diabético tipo 1 o un LADA, que después vamos a charlar si quieren. El diabético tipo 1, cuando nos orienta, edad joven, menos de 30 años, que entre con normal o bajo peso, porque está insulinopénico, que tenga plurisintomático, porque claramente no hay insulina, entonces tiene toda la sintomatología del diabético clásico que nosotros conocemos. Que no tenga antecedentes familiares, y si tenemos, vuelvo a insistir, esta suerte, ¿sí?, de poder pedir los anticuerpos, GADA, ICA, y tener estos anticuerpos positivos, nos orientan más a la fisiopatología de autoinmunidad. Y algo también importante es la relación de otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? En el caso del hipotiroidismo, otras enfermedades que nos pueden asociar y hacer pensar, este puede ser un paciente autoinmune, este puede ser un diabético tipo 1 o un LADA, ¿sí? Estos son los estudios para que vean, y vuelvo al tema, de cuando bajamos la hemoglobina glicosilada, cuánto bajar, si ser estrictos o no ser estrictos. Estos son los 5 clásicos estudios y demostraron. Cuando bajamos mucho la hemoglobina glicosilada, ¿qué pasa? Disminuimos los eventos microvasculares, ¿sí? Nefropatía, neuropatía, retinopatía. Pero ¿qué pasa con los eventos macrovasculares? No, ¿sí? Recuerden el estudio ACORD, que después vamos a ver más adelante, se observó que bajar mucho la hemoglobina glicosilada, ¿sí?, a menos de 6, 6.5, en pacientes que tienen antecedentes coronarios, que son panvasculares, le aumentamos la probabilidad de tener infarto o eventos cardiovasculares. O sea que siempre ser estricto, pero ojo con el paciente que tenemos adelante, ¿sí? Acá para demostrarles el UPA-PS, que es un estudio clásico, viejo, pero es importante retomar acá que baja todos los eventos microvasculares, ¿sí? Es así marcado, ¿ven? Microalbuminuria, retinopatía. Acá podemos ver el estudio Advance, también con la disminución de eventos microvasculares, con una P significativa.
Y acá para tener el estudio de ACORD, otra vez insistiendo, que se observó un aumento en los que éramos estrictos en entender la glucemia en pacientes vasculares previos, un aumento de la incidencia de infarto y por ende de mortalidad cardiovascular. Acá, bueno, claramente lo mismo, que disminuye los eventos microvasculares cuando reducimos y somos estrictos en descender la hemoglobina glicosilada, no así en los eventos macrovasculares. Entonces, acá tenemos todas las drogas, ¿sí?, juntas en el paciente diabético y vamos a charlar un poquito de qué nos hacemos hincapié. En la eficacia, en cómo desciende la hemoglobina glicosilada, en la seguridad de la prevención de la hipoglucemia y la protección cardiovascular, que es lo más importante a mi punto de vista, ¿sí? Entonces, las sulfonilureas, acá tenemos qué es el problema, ¿sí?, de la sulfa. ¿Quién me ayuda? ¿Nadie? ¿No? Vamos. Arreglate sola. Las sulfonilureas es el aumento de peso y la hipoglucemia, ¿sí? Lo que puede observarse un poquito menos es con la gliclazida, que ahí sí se observó en los distintos estudios que no produce tanta hipoglucemia y que podría ser un efecto neutro en cuanto al peso. Pero en general, o sea, son baratas, pero también tienen el efecto adverso de esto, del aumento de peso y de la hipoglucemia, que es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la hipoglucemia en el paciente diabético? ¿Cuál es el problema? Lesión neurológica es una, gracias. Y lo otro es arritmogénica. Entonces la hipoglucemia viene arritmia, muerte, ¿sí? Entonces tratemos de evitarla, ¿sí? Después tenemos en el caso de la TZD, ¿sí?, como les estuve charlando un poquito, que vamos a ver después, en el caso de la pioglitazona, ¿se acuerdan? Proactive Aires, estudios un montón ahí que demuestran beneficio, pero también hay que tener en cuenta de, ojo, con el aumento de peso, prestar la atención en los edemas periféricos, más aún, a veces confunde porque el paciente es un hipertenso, está tratado con amlodipina, recuerden que también produce edemas y miembros inferiores, no confundir si es AMLO o utilizar la pioglitazona, pero bueno, recuerden eso de prestar atención en los edemas y el peso, porque es una droga buena también y barata la pioglitazona, ¿sí?, muy barata. DPP, así, eso voy a hablar después, gracias. Aumenta la incidencia de osteoporosis, gracias. Y después tenemos DPP-4, que tienen un efecto de eficacia, de seguridad y neutralidad en cuanto al peso y en cuanto a las fracturas. Los inhibidores de secreteo, que después vamos a hacer un poquito más de charla, que son seguros, que no producen hipoglucemia, ¿sí? Los GLP-1 también seguros, no producen hipoglucemia. Y después las insulinas, obviamente dispares según cuántas unidades. Y muy bien, actividad física. Actividad física. Lo más importante, todos los estudios demuestran que si yo al paciente le cambio el estilo de vida y le digo caminar, hacer ejercicio, va a vivir más, ¿sí? Le va a bajar la hemoglobina glicosilada, va a cambiar el estilo de vida, va a bajar el ácido úrico, la presión arterial, va a mejorar el perfil lipídico. Entonces, actividad física es fundamental. Entonces, después tenemos, con los chats charlamos un poquito de pioglitazona, los inhibidores, que después vamos a ver, y los agonistas telepémino. En el caso de pioglitazona, ¿sí?, que nosotros publicamos un trabajo con el grupo de diabetes y lípidos con Carla Musso, donde demuestra que utilizar la pioglitazona baja la esteatosis hepática no alcohólica. O sea que el paciente generalmente lo tengo diabético, obeso, que es lo que hago, le hago una ecografía y lo tengo con hígado graso, ¿no? No les pasa muy frecuentemente. Entonces es una droga que baja el hígado graso. O sea, cuando nos dan una ecografía que nos dicen una esteatosis severa, pensemos en utilizar a veces drogas que, como asociarla, no como única obviamente, asociarla al paciente para bajar el hígado graso. También se ha mostrado con la pioglitazona en estudios en prediabetes y lo vuelvo a decir, prestar atención al aumento de peso, en los edemas, en la osteoporosis y discutido el tema de carcinoma de vejiga, que está muy discutido, los últimos estudios demuestran que no produciría, pero bueno, está discutido porque algunos lo mostraron. Esto con el peso. Y esto con, en el caso de, digamos, para que vean acá, con la gliclazida, que no produce tanto aumento de peso, ni tanta hipoglucemia, pero bueno, hay que tener en cuenta. DPP-4. Los DPP-4 es útil para usarlo en el paciente diabético, muy útil. ¿Por qué? Porque respeta un mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Es lo malo que tienen los DPP-4 ahora en la Argentina. ¿Cuál es el problema?
¿El costo? Gracias, sí, costo. O está más o menos 2.500, 2.800, para una droga que ya debería haber bajado, porque está hace mucho. Pero bueno, vamos a recordar el mecanismo, ¿sí? Voy a comer, ¿sí? Cuando como, mi intestino, ¿qué hace? Las células enteroendócrinas producen GLP-1 y el GIP, ¿sí? Tienen enzima de PP4 y ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? Lo degrada. Entonces me queda GLP-1 menos y GIP. Al producir un inhibidor de PP4, aumento más la vida media del GLP-1, aumento más la vida media del GIP. ¿Y qué es lo que produce? A nivel del páncreas, un aumento de la actividad de la célula beta, mayor insulina, inhibo a la célula alfa y bajo el glucagón. ¿Sí? Fácil el mecanismo, ¿no? Y los SGLT2 que reabsorben en el túbulo contorneado proximal el 90% de la glucosa. Y un 10% también en el túbulo contorneado proximal los reabsorben los SGLT1. ¿Sí? En el paciente diabético tenemos que hay un aumento, ¿sí? Como les dije antes, de la cantidad de receptores de SGLT2, de la afinidad, ¿sí? Y por ende hay un aumento de la reabsorción en el diabético de la glucosa a nivel renal. Al bloquear este receptor, nosotros permitimos que aproximadamente 78-80 gramos de glucosa se pierdan por día en la orina. Y esto es uno de los mecanismos de los inhibidores de SGLT2 ¿en qué? En bajar de peso. Porque si yo arrastro glucosa, arrastro agua, arrastro sal, todo conjuntamente me va a hacer perder unas 300 calorías por día, con bajar la presión arterial, con bajar el ácido úrico. Y esta es la diferencia principal de los usos con un diurético. Porque todos me dicen, ¿es un diurético? No, no es un diurético. Porque los diuréticos, ¿dónde actúan? A ver. Bien, bien, Mario. Asa distal, algunos, ¿sí? O sea que actúan las tiazidas, la clortalidona, la furo, todo actúan a nivel distal. Este actúa a nivel proximal. Entonces los otros diuréticos, cuando yo uso en el paciente diabético, le aumento el ácido úrico. ¿Y qué problema hay cuando aumento el ácido úrico? Que produzco daño renal. ¿Y qué es el problema que tiene el paciente diabético? Ya tiene la probabilidad y la chance de tener daño renal. Cuando yo utilizo estos inhibidores de SGLT2, bajo, ¿sí?, el ácido úrico en un 0.7 miligramos decilitro. O sea, casi un miligramo. O sea, viene el paciente con 8 de ácido úrico, que es normal, que lo encontremos lamentablemente en el paciente diabético, y en vez de agregarle un alopurinol, le puedo usar esta droga para asociarlo y bajarle el riesgo cardiovascular. Sin hablar de que le bajo la presión arterial entre 5 y 2 milímetros, 5 de sistólica, 2 diastólica, pero sobre todo lo que baja, que después vamos a ver por qué baja y produce menos insuficiencia cardíaca, baja 35% de insuficiencia cardíaca, baja la probabilidad de mortalidad cardiovascular, 38%, etcétera, etcétera, es porque baja la presión arterial central, no es tanto la periférica. Ustedes saben que en el paciente diabético lo que tengo que hacer es bajarle la pre y la postcarga, porque con eso ¿qué le genero? Menor isquemia miocárdica, mayor funcionalidad, menor deterioro miocárdico. Entonces lo importante es que estas drogas bajan la presión arterial central, más que la periférica. Y nadie le va a estar midiendo la presión arterial al paciente, pero créame que con todos los estudios demuestra que baja la presión arterial central. Estas drogas lo que hacen, ¿sí?, es mejorar la insulinosensibilidad. Y también, como vimos antes, que es un mecanismo que no depende de la insulina, no depende de la célula beta pancreática del paciente. Y otra cosa que me olvidé decir es que es muy común que después piensen que cuando me viene con un sedimento urinario el paciente diabético y lo veo con glucosuria, se le abren los ojos al que no está en el tema y dice, está mal el paciente, está con glucosuria, es el mecanismo, ¿sí? Entonces es también muy normal que los cirujanos me suspendan cirugía porque lo ven con el sedimento con glucosuria. Entonces hay que avisarle al paciente o ponerle una notita al cirujano, no se olviden que está con una droga, su funcionalidad y su mecanismo es la eliminación de glucosa a nivel renal. O sea que vamos a encontrar glucosuria. Lo que no tenemos que encontrar es proteinuria. Porque por encontrar estas drogas, los inhibidores SGLT2 reducen la proteinuria, reducen la microalbuminuria. O sea que no tenemos que tenerlo al paciente con proteinuria por la droga, no es un mecanismo que lo produce, sí la glucosuria. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Baja también el estrés oxidativo, baja el ácido úrico, como le dije, produce un cambio claramente del metabolismo. Se empieza a usar los cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan ustedes que los cuerpos cetónicos cuando usábamos en la facultad estudiamos, ustedes también lo deben estar estudiando ahora, que pensábamos que eran terribles, eran malos los cuerpos cetónicos? Hoy día se sabe que no. Los cuerpos cetónicos, con estas drogas que nosotros tenemos,
hace el músculo cardíaco que sea más ávido para utilizarlo, produce menos estrés o consumo de ATP a nivel del músculo cardíaco con estas drogas. Entonces es una droga que baja la isquemia miocárdica, baja la actividad del sistema nervioso central, baja el peso por el mecanismo que les expliqué antes, pero también porque baja el tejido visceral, también por utilización de cambios de hidrato de carbono por ácidos grasos. Baja la presión arterial, como le dije, baja la rigidez arterial y hay una discusión entre EMA de HDL y LDL. Sube muy poquito el LDL, pero también sube el HDL. Entonces esto es como que, no, Alberto, como que este mecanismo queda neutro, ¿sí? Y este es el estudio en Parrell, que fue el estudio inicial que demostró con estos inhibidores de SGLT2. Básico, les voy a explicar rápido qué es lo que mostró. Placebo, 2.000 pacientes más o menos. Con EMPA 10, 2.000 también. Con EMPA 25, 2.000. Eran una población de edad promedio, 63 años más o menos, una hemoglobina glicosilada de 8. Todos estaban perfectamente tratados, o sea, estaban con aspirina, IECA, ARA2, estatinas. Era una población perfectamente ideal del paciente diabético tratado. Y sobre todo, importante, que aproximadamente el 96% de estos pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida previa. O infarto, ACV, vascular periférico, lo que quieran, ¿sí? ¿Para qué hago este hincapié? Poner una población de alto riesgo, súper tratada, y a pesar de esto vamos a ver los resultados. Demostró reducción de mortalidad cardiovascular total. Y algo súper interesante que siempre lo muestro es, miren cómo se separan las curvas, ¿sí? Tan solo los 3 meses de utilizar esta droga hay una reducción de mortalidad cardiovascular expensas de insuficiencia cardíaca. Logra esta droga bajar la insuficiencia cardíaca y con eso logra reducir la mortalidad cardiovascular. Y lo que pregunto habitualmente es, recuerden ustedes, ¿qué estudio ha logrado disminuir mortalidad cardiovascular en tan pronto, tan solo en 3 meses, una droga de cualquier estudio? De estatinas, para la presión arterial, para cualquier cosa, en un paciente diabético o hipertenso o dislipémico que logra reducir mortalidad a los 3 meses de uso. No hay ninguna. ¿Sí? Me van a decir el Rales. No, el Rales con espironolactona demostró reducir mortalidad, pero recién al 6º mes, más tarde. Con otros efectos logró, pero no esta marcada reducción de mortalidad cardiovascular un 38%. ¿Sí? Y vamos a pensar por qué. Creo que más o menos les quedó claro de que esta droga, por qué produce todo esto, es baja la hiperglucemia, sí, lo baja poquito, no es tan importante. ¿Es por reducción de los eventos ateroscleróticos? No, no tanto, ¿sí? Eso vamos a ver más con el líder, con los agonistas GLP-1. Los agonistas GLP-1 sí logran reducir infarto, ¿sí? Pero por eso podemos hablar después que es útil combinar los dos. Siempre que el bolsillo del paciente lo pueda, se combinan los dos, ¿sí? Es por la reducción de insuficiencia cardíaca, sí. Es por la inhibición del sistema renina-angiotensina, también lo bloquea. Y por disminución de la presión arterial, el ácido úrico, el peso, todo eso hace que justifique y que explique por qué reduce la mortalidad cardiovascular en mi paciente con diabetes. Como les dije, es poco y es escaso lo que reduce, ¿sí? La hemoglobina glicosilada, no es por ese mecanismo. Como les expliqué antes, se utiliza otro tipo de metabolismo. Y acá es importante esto. El paciente diabético, ¿qué es lo que pasa? Hay una vasodilatación de la arteriola aferente, ¿se acuerdan fisiopatología? Vasodilatación de la arteriola aferente, lo que produce es un hiperfiltrado a nivel renal. En el paciente diabético lo encontramos con hipertensión a nivel renal. Eso es peor pronóstico porque lleva daño renal, ¿sí? Deterioro, microalbuminuria, macro, trasplante renal, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta droga lo que hace es al revés. Produce, ¿sí? Una vasoconstricción de la arteriola aferente, baja la presión a nivel intraglomerular, baja la presión renal, lo que produce es menos microalbuminuria, macroalbuminuria, menos necesidad de trasplante renal, de duplicación de la creatinina en casi 40 a 47% según los distintos estudios. Esto es lo que les dije recién. Acá vamos a ver el estudio de Clare, que va a ser el número de mayor pacientes con inhibidores de SGLT2, ¿sí? Casi 18.000 pacientes que van a ser, va a terminar el estudio en 2019, con una población enorme, también con antecedentes de riesgo cardiovascular, y vamos a ver los estudios finales.
Acá hasta ahora es distintos estudios con dapaglifosina que demostraron reducir mortalidad por todas las causas utilizando también dapaglifosina, que es lo que esperamos encontrar con el estudio de Icler, que nos vamos a acercar próximamente, falta poquito. Este es interesante, esto es vida real. ¿Qué pasa si nosotros nos metemos a nivel de los médicos en todo el mundo y que anotaron en una planillita cómo iban haciendo, si utilizaban inhibidores SGLT2 o utilizaban otro tipo de drogas en el paciente diabético y veían qué es lo que pasaba? ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Entonces, cuando utilizaban inhibidores de SGLT2, ¿qué observamos en todo el mundo? ¿Sí? Una disminución de internación por insuficiencia cardíaca en todo el mundo. Ya no hablamos de ese regional, será Europa, será Estados Unidos, esto es de todo el mundo. Vida real, ¿sí? Donde la primer droga y principal que utilizaron fue con dapaglifosina, porque es lo que más recetaban ellos, disminución de insuficiencia cardíaca. Cuando vemos disminución de mortalidad cardiovascular, reducción también de mortalidad cardiovascular y de mortalidad por todas las causas al utilizar inhibidores de SGLT2 en el paciente diabético. ¿Sí? ¿Qué fue incluido en las distintas poblaciones? En Parrel, casi todos tenían enfermedad cardiovascular establecida. Acá vemos todos los estudios porque se perdieron de inhibidores de SGLT2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, en Parrel, enfermedad cardiovascular establecida. Campas, que no lo mencioné mucho, pero como les dije antes, que fue con canaglifosina, publicado este año, que asustó un poco porque aumentaron la incidencia de amputaciones. Después, el review que se publicó hace muy poquito sobre la revisión de amputaciones con empaglifosina del estudio de EMPARREC no demostró aumento de las amputaciones, para que nos quedemos tranquilos que eso fue únicamente observado con canaglifosina. Entonces el estudio CAMPAS tenía un porcentaje de enfermedad cardiovascular y otros tenían múltiples factores de riesgo. El estudio de Icler, que está ongoing, ¿sí? Es enfermedad cardiovascular establecida, 40%, factores de riesgo 60%, y el CVD Real es interesante porque demostró reducción de insuficiencia cardíaca, reducción de mortalidad con el uso de inhibidores SGLT2, pero en toda la población de diabetes. Tengan enfermedad cardiovascular, no la tengan factores de riesgo, no la tengan bajo riesgo, alto riesgo, que era lo que después todo el mundo se planteaba con el EMPARREC. ¿Será solo para los de riesgo cardiovascular aumentado? ¿Será solo en mi paciente diabético que tiene antecedentes de infarto, que tiene antecedentes de ACV y por eso el beneficio de inhibidores SGLT2? No. ¿Sí? Eso es lo que mostró el CVD Real. Vieron todos mis pacientes diabéticos beneficio al utilizarlos. Un poquito más de lo mismo, reducción de infarto, de muerte, ¿sí? Y vamos un poquito con los agonistas GLP-1, ¿sí? Veamos entonces en el estudio líder, reducción de eventos, sobre todo de eventos ateroscleróticos cuando utilizamos agonistas GLP-1 en el paciente con diabetes, ¿sí? Y acá vemos las curvas de separación cuando usamos para la droga linaglutida. Esta es la última diapo. Sí, espero no haberlo enloquecido. Y con el tiempo, perfecto. Haberlos enloquecido, más rápido, es imposible. Bueno, en el paciente diabético, ¿sí? Queda conclusión y claro, ¿sí? Que ¿qué es lo que tenemos? El paciente diabético, por más que utilicemos IECA-ARA2, prevención renal, por más que utilicemos estatinas, por más que utilicemos aspirina, aunque está discutido cuándo usarlo, cuándo no, otra charla más de aspirina en el paciente diabético, pese a utilizar el tratamiento completo en el paciente diabético, sigue teniendo alta mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿qué hacemos? Utilicemos drogas que me bajen la probabilidad de que mi paciente se muera. Utilicemos drogas que el paciente viva más. Entonces podríamos utilizar conjuntamente los inhibidores de SGLT2, los agonistas GLP-1 de nuestro paciente. ¿Cuál es el problema del agonista GLP-1 hasta ahora? Toda inyección diaria. Inyectable. Te voy a traer acá siempre para dar respuesta. El agonista GLP-1 es una inyección diaria hasta ahora, ¿sí? En Estados Unidos ya hace mucho, parecemos prehistórico, pero en Estados Unidos ya está digamos, semanal, entonces en el paciente se puede aplicar perfectamente. Y me ayudan los dos, porque tienen mecanismos complementarios, totalmente distintos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el GLP-1, su acción, ¿sí? De estimular a la célula beta pancreática, de producir más insulina, de inhibir la hiperglucagonemia, ¿sí? De generar, ambos descienden de peso. Ambos tienen un efecto aterosclerótico y otro tiene más de otro tipo de descenso, pero los dos bajan la mortalidad cardiovascular.
Entonces sería el ideal, ¿sí? Si las obras sociales, algunas sí nos cubren la utilización de estas y otras no, ¿sí? Bueno, y como hago con el doctor, una pregunta y después para el final el resto. Una reflexión. A ver. Este tipo de patologías como el POC, que son multifactoriales, etcétera, los tratamientos combinados son fundamentales. Sí. Como la hipertensión. Como la hipertensión. Fíjate que ahora la hipertensión pulmonar, porque mira su tiempo, el tratamiento actual es combinado de entrada. Claro. Antes empezaba escalonado y ahora se trata de tratamientos combinados de entrada. Por lo tanto, el problema es el POC. Porque lo que dice Carlos en patologías crónicas, porque para el caso vuelvo siempre como a mi tema cardiológico, pero en la hipertensión nosotros siempre hablamos de los estudios clásicos, todos demuestran que el paciente hipertenso para lograr el objetivo de hipertensión arterial lo debe manejar con 2 o más drogas, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, para lograr la meta de hemoglobina glicosilada, siempre metformina como droga base, ¿sí? Como la primera instancia, excepto que el paciente no lo tolere, que a veces pasa que hay intolerancia gástrica, que no tolera la parte abdominal, que hay distensión, diarrea. ¿Qué hacemos cuando no tolera la metformina y hay intolerancia gástrica? Le damos la metformina en solución oral, como se usa en pediatría. La metformina en solución oral genera menos distensión abdominal, entonces tolera un poquito más el paciente. Pero traten siempre de utilizar metformina inicialmente en dosis bajas para que le generen menos intolerancia. Arranque con la de acción prolongada de 500 miligramos y después se va subiendo. Esa es nuestra droga base. Y después, según lo que tenga el paciente y según la situación económica que tenga el paciente, utilizar una u otra droga. ¿Sí? Como siempre me pregunta, si arranco con un paciente obeso, donde tengo un body mass index alto, donde no se plantea la cirugía bariátrica o otro tipo de cirugías, utilizo este tipo de drogas que logran bajar el peso. ¿Sí? Los agonistas GLP-1, los inhibidores de SGLT2, logro bajar el peso a mis pacientes. Lo mismo en hipertenso, lo tengo diabético hipertenso y quiero asociar una droga antihipertensiva y estoy dudando de agregarle un diurético, no le agreguemos un diurético. Agreguémosle un inhibidor de SGLT2 que logra bajar y controlar la presión arterial, pero con un diurético que no me produzca mayores efectos adversos. ¿Sí? Porque los diuréticos, recuerden que altera el perfil lipídico y altera el ácido úrico. Estos inhibidores de SGLT2 no lo producen. Entonces utilicemos drogas con seguridad cardiovascular en nuestro paciente. Sí, muchas gracias. ¿Nombró a los beta-bloqueantes, doctora, para el tratamiento? ¿Para el paciente diabético? Sí, en realidad está bien la pregunta. O sea, uno puede utilizar beta-bloqueantes, ojo con qué tipo de beta-bloqueantes puede usar el paciente diabético, drogas que pueden usar, puede ser, por ejemplo, nebivolol, carvedilol, bisoprolol, donde lo tengo que utilizar el paciente con sospecha de enfermedad coronaria, o que tenga causa arritmogénica, o que esté con una hipertensión arterial donde quiero agregar una tercera droga. Lo que pasa es que los beta-bloqueantes no son tan potentes para descender la presión arterial. Tal vez lo dejamos más como protección cardiovascular, que el paciente haya tenido una angioplastia, sea un coronario, tenga antecedentes de insuficiencia cardíaca. Es importante eso ahí, arritmias, insuficiencia cardíaca, porque bajo mucho la chance de todo en el paciente diabético. Pero recordar eso, ¿sí? Porque a veces me viene alguno con atenolol y digo, come on, o sea, utilizar eso desde los 13 beta-bloqueantes. El atenolol es el único que no ha demostrado disminución de mortalidad cardiovascular en ningún paciente. Y lamentablemente sigo viendo clínicos que indican atenolol para un paciente hipertenso o diabético, porque decíamos, pero buena la pregunta. No aclaré nada del beta-bloqueante. Bueno, yo biología, soy cardiólogo clínico, con prevención vascular hace muchos años, diabetes, hipertensión y lípidos, después me dediqué mucho a los lípidos, y se me ocurrió tratar de hacerlo lo más armónico posible, una charla dinámica, no tan estructural. Esta es la Sociedad Argentina de Lípidos, que yo presido, es una sociedad nueva, la doctora que tuvo el gusto de incorporarme a mí hoy a pensarla acá, y diagnóstico médico me presta el lugar. Los invito a participar de nuestro evento que se realiza el 15 de septiembre todos los años. Normalmente lo hacemos en el Hotel Abasto. Este año estamos buscando otra sede, probablemente lo logremos hacer en el Centro Municipal Nuevo de la Alcorta, que está por la Universidad de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero se pueden meter en la página web www.lipidos.org.ar.
ahí van a tener toda la información de nuestra sociedad, bajar artículos, guías, trabajo. Ya tenemos un ferviente defensor de la sociedad. Entonces vamos a hablar un poquito de prevención cardiovascular, ya que hablaron de tabaquismo y de diabetes doctora, pensando en que cuando tenemos un paciente que viene a consultarnos, como lo que tienen ustedes en el consultorio, uno dice tiene colesterol alto, le voy a dar una estatina, tiene un poco alta la diabetes, le voy a dar un SGLT2. Y primero deberíamos pensar temporalmente en todo el paciente, enfocarnos en el riesgo que tiene ese paciente, pensar qué enfermedad tiene la persona, para prevenir complicaciones mayores, así no llegamos tarde y reparamos el daño. Para no tratar un factor de riesgo y no todo el paciente en forma global, que es la tendencia actual, ¿verdad? Pensar bien, alcanzar las metas, como bien hablaba recién Cecilia, conocer bien cada factor de riesgo y cómo influye, como el tabaquismo, como la diabetes, como el sedentarismo, la hipertensión, provocando stroke, enfermedad vascular, ceguera, artrosis, discapacidad. El tabaquismo se lo nombramos muy bien, y la dislipidemia junta un poco de todo esto. Diabetes, enfermedad cardiovascular, ACV, discapacidad, y todo junto el sedentarismo que muy bien acotó la doctora, es lo que mejor corrige el riesgo cardiovascular. Pero en lípidos especialmente se planteó un problema grave con el tema del uso de estatinas. La gran resistencia de los pacientes a la toma de la misma. Ayer justo hablé con una amiga, me dice, no, ¿qué le puedo dar? Le duelen los músculos. Hay una gran tendencia que las estatinas son malas. Y la verdad que las estatinas son las mejores drogas del planeta. Créanme. Por eso las guías americanas establecieron un acuerdo entre el médico y el paciente para hacer un tratamiento con estatinas para evitar los problemas de los juicios de mala praxis. Por eso el ATP3 desapareció y apareció el ATP4. El ATP3 desapareció justamente porque quitaron las metas como objetivo terapéutico. Porque la gente que desarrolló la guía tuvo millones de demandas porque habiendo alcanzado metas terapéuticas con enfermedad cardiovascular, con infarto o sin infarto, tuvieron eventos cardiovasculares y se encargaron de demandar a los autores de las guías del ATP3. Por eso desaparecieron las metas genéricamente en el tratamiento de la dislipidemia. Hoy en día hay un eslogan que dice "The lower is the better", ¿no? La tendencia es que todo tiene que ir para abajo. Ustedes vieron, no sé si vieron la nueva guía americana de hipertensión arterial, después de un estudio publicado recientemente como Paul Sprint, bajan el objetivo terapéutico a niveles mucho mayores que lo que teníamos anteriormente, como 120-80, y de ahí para abajo. Aún en pacientes de edad mayor de 80 años, por debajo de 150, cuando hace poquitito lo dejamos en 150-80. Bueno, hay una toma de posición de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial con respecto a la guía nueva publicada de hipertensión arterial, que no estamos tan de acuerdo con esas metas tan bajas, negociamos un poquito más y llegamos a la guía europea, que es un poco más conservadora que valores tan bajos, ¿sí? Entonces, si the lower is the better, como dice la guía, y hoy estamos tan lejos de eso, porque si estamos lejos en diabetes, estamos lejos en todo. Estamos lejos en hipertensión, estamos lejos en diabetes, estamos lejos en tabaquismo, estamos lejos en todo. Pensar siempre que, siempre la mejor evidencia científica, siempre el juicio clínico previo, y después la evidencia que nos refiere el paciente. Y con eso, elegir el esquema terapéutico que sea. En colesterol, como el conteo del ATP3, lo que mejor categoriza el riesgo cardiovascular es el colesterol LDL. Esto si seguimos cualquier guía europea o americana. Si tomamos una guía británica, como la guía NICE no utiliza el LDL como objetivo terapéutico, utiliza el colesterol no HDL, ¿sí? Que es el colesterol total menos el HDL, le va a dar el no HDL. Ellos utilizan eso y en el paciente diabético sería el target número 1, porque el no HDL es ApoB pura y cada partícula de ApoB es una partícula de colesterol LDL. Así que mediríamos exactamente LDL midiendo no HDL y mediríamos a su vez ApoB. Pueden hacer lo que ustedes quieran, pero todos los trabajos originales se basan fundamentalmente en el LDL colesterol. 3 casitos que no son para discutirlo, es para desarrollar la charla, ¿verdad? En un paciente de 57 años de edad masculino, diabético, con un LDL inicial de 195 a los 50 años de edad, desarrolla una enfermedad coronaria crónica, infarto agudo de miocardio 5 años atrás, tiene una angioplastia a la coronaria izquierda, que es el vaso culpable tratado, y una CX ocluida crónica. Está con aspirina clopidogrel y los lípidos actuales con atorva 80 y muy buen estilo de vida son 157 de colesterol total, 152 de triglicéridos, 40 de HDL, 87 de LDL.
¿Qué haríamos con este paciente? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál es la primera opción para un paciente de alto riesgo en prevención secundaria? Con un LDL de 87 y atorva 80 miligramos. Lo dejamos con esa dosis, lo dejamos con ese colesterol, le bajamos más el colesterol, le cambiamos la estatina, le agregamos otra medicación. ¿Qué harían ustedes? Bueno, por ahí cualquiera de ustedes lo dejan como está y se quedan tranquilos por la vida. La tendencia actual es a bajarle el colesterol más de ese objetivo. Entonces, ¿cómo se lo podemos bajar más? Bueno, le podemos cambiar la estatina, le podemos optimizar más el estilo de vida, que parece que lo tenía bien, le podemos adicionar niacina, una droga que está cuestionada, pero que lo utilizamos cuando no logramos objetivos con otros fármacos, le podemos poner ezetimibe, y si no, le podemos agregar los nuevos anti-PCS, que serían los SGLT2 de la diabetes, por decir. La diferencia es el precio, el tratamiento es bastante más costoso que un SGLT2. Este paciente ya venía enfermo cuando le hicieron el primer quimio, entonces si hubiéramos prestado atención, que ya tenía enfermedad coronaria calcificada, y hubiéramos empezado a tratarlo y bajarle la exposición lineal al factor de riesgo, probablemente ese paciente no hubiera llegado a infartarse. Quiere decir que cuando mantenemos cualquier factor de riesgo, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y el colesterol durante el tiempo, por eso cuando uno ve a un paciente joven de 35 años tiene un colesterol de 190 y un HDL de 60, dice no le doy nada. Cuando lo encuentren dentro de unos cuantos años, el paciente se va a acordar de ustedes, porque el daño que tiene que ver también con la exposición genética, porque no todos los pacientes desarrollan EPOC, como no todos los pacientes desarrollan, por eso yo no tengo, pero desarrollan una enfermedad cardiovascular, pero está bien comprobado que la predisposición y tener un factor de riesgo sostenido durante el tiempo hace que aparezca oclusión vascular. Y está demostrado que cuando bajamos el colesterol por lo menos 20 miligramos, ¿sí? Bajamos más de un 30% el riesgo cardiovascular. 20 miligramos. Entonces, el primer trabajo que hice, que el colesterol más bajo es lo mejor, es el Improvit. El Improvit se basa en este estudio que es el CTT. Un metaanálisis del año 2007, que tuvo más de 154.000 pacientes, demostró que por debajo de 70 de nivel de colesterol LDL había reducción del tamaño de la placa y del volumen del dedo. Eso en el paciente crónico, porque antes que esto estuvo el Provit, que comparó atorvastatina versus pravastatina, a dosis máxima. Uno 80 miligramos, el otro 40 miligramos. La teoría era, los que inventaron este estudio, que fueron los de Bristol, se quedaron sin pravastatina, porque ellos creían que el efecto pleiotrópico era más importante que el nivel de colesterol. La inflamación era mayor que el nivel de colesterol. Entonces se desafiaron a sí mismos y dijeron, bueno, paciente post-infarto agudo de miocardio, unidad coronaria, 40 de atorva un grupo, 80 de atorva un grupo, 40 de prava el otro. ¿Y qué pasó? A los 6 meses, los que tomaban atorva 80 tenían 35% menos de reinfarto que los que tomaban prava. Entonces, ¿qué dijeron? Como dicen todos los investigadores, la pravastatina no sirve, no hay efecto inflamatorio, lo que sirve es el colesterol más bajo. Eso es mentira, porque hoy sabemos que la inflamación son todos los factores de riesgo los que influencian en el empeoramiento de la enfermedad cardiovascular. Pero bueno, en ese momento murió la prava. Lamento mucho la muerte de la prava, yo fui investigador de Bosco, para mí es una droga extraordinaria, es una estatina menos potente, pero es hidrosoluble, se elimina 40% por riñón, se combina con antirretrovirales, es muy segura, es una droga fantástica para un paciente de mediano y bajo riesgo, es una droga ideal en el tratamiento de prevención primaria. Es difícil de conseguir, en Estados Unidos hay, pero en Argentina desapareció. Sería una historia larga de contar, en realidad tiene que ver con el lanzamiento de los productos y las dosis que utilizan los laboratorios cuando los ponen en el mercado, ¿verdad? La mayoría de los fármacos que utilizamos nosotros acá están muy por debajo de las dosis terapéuticas que fueron utilizadas en los estudios que le dieron el origen a estos beneficios, ¿sí? Ustedes utilizan atorva 10 miligramos, simvastatina 5 miligramos y todos los estudios fueron simva 40, atorva 80, rosuva 40, fluvastatina 80 y acá le damos una laminita a la mañana, dejamos la partida que tenga el otro día, no estamos mucho más por la duda que le vean las piernas. Más o menos es así, es para matarlo, pero es así. Bueno, el Improvit, así le hacemos un poquito de humor acá como estuvo brillante con la de la pensación. Bueno, esto demostró el Improvit, sigamos adelante. Y dijo esto, Dora Westervetter lo demostró y tenemos 3 estudios que lo vamos a mirar rápidamente, comparativamente. Después, como decía la doctora recién. Caso 2, 49 años, obrero de la construcción, trabajo pesado, delito de seguimiento 2 meses por reciente colocación de un stent.
Factores de riesgo significativos para hipertensión arterial de 10 años de evolución, colesterol elevado de toda la vida con historia familiar prematura de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? ¿Qué es eso? Fundamental, es el principal marcador de riesgo. Tener un hermano, un padre o un amigo cercano que se infartó temprano, salgan corriendo, que se van a infartar ustedes también. Predice más que la proteína C reactiva, predice más que el grosor íntima media carotideo. ¿Sí? Tiene 0.8 de predictibilidad. Si quieren ver esto, comparación de factores de riesgo, busquen el estudio MESA, que es un estudio multiétnico que comparó todos los factores de riesgo y la posibilidad de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Claro. Segundo, tomó numerosas estatinas actualmente con 80 miligramos de atorva más 10 de ezetimibe hasta que desarrolla terrible dolor muscular, debilidad en los miembros y se detuvo la estatina. Se queda internado, le dan de alta con Rosuva 10 miligramos más ezetimibe. Se queja de alguna debilidad muscular, pero no tiene debilidad, lo mandamos a la casa. El resto de las cosas, para no detenerme, no tiene hipercolesterolemia familiar, no es una hipercolesterolemia genética, así que se va a la casa, toma hidroxicloroquina, amlodipina, carvedilol, más la Rosuva, ezetimibe, más aspirina. ¿Qué lípidos tiene ahora? 190 de colesterol, 100 de triglicéridos, 60 de HDL, 110 de LDL, 98 de glucosa, una función renal normal, una CPK normal y una PCR de 2,2. ¿Qué camino tomamos? Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta de acuerdo a lo que venimos viendo? Parece una clase para aprender, pero yo trato de lavarle el melón para que usen estatina con altas dosis, porque estoy cansado de que los pacientes vengan con colesterol alto y tomen estatina. Si tomamos estatina, tenemos que lograr un objetivo terapéutico, si no, no tomemos nada. Háganme caso. Si van a hacer prevención, para ustedes, para tu abuelo, para el perro, bajen el colesterol a un nivel que lo proteja, porque si no, gastamos plata y no tenemos ningún beneficio. Por eso insisto con esto. Entonces, el objetivo del LDL debería ser menos de 70. El LDL debe ser menos de 100. El colesterol LDL es el umbral y no se debe considerar riesgoso para individuos con enfermedad cardiovascular. El objetivo del LDL debe volver a Rosuva 40 y discontinuar el ezetimibe. Por lo que hablamos, 1,3, deberíamos probar con ezetimibe, secuestrantes de ácidos biliares, niacina, PCSK9. Esto no tiene evidencia comprobada, no hay ningún trabajo que demuestre que las resinas mejoran, pero bajan un 25% el colesterol. Y si creemos que el colesterol está relacionado con la enfermedad cardiovascular y bajar el colesterol, bajar el riesgo cardiovascular, debería poder ser lineal. Pero esto es como los estudios de hipertensión. Dos fármacos más, lomitamide y mipomersen. Por ahí no los conocen, son dos fármacos utilizados para tratamiento únicamente de la hipercolesterolemia familiar genética. No tienen aprobación para cualquier paciente que tengamos con colesterol alto. No me voy a meter en el mecanismo de acción, por ahí alguien se los va a presentar, pero no lo pueden recetar porque no se los van a autorizar. No sé si van a utilizar los PCSK9, eso menos todavía. Entonces, ¿qué evidencias tenemos? Nosotros que los cardiólogos somos muy trialistas. Si no hay trabajo, no hacemos nada. Bueno, el ezetimibe tiene un solo trial positivo, que es el que acabo de mostrar, el IMPROVE, porque tiene 2 o 3 estudios anteriores donde baja la proteína C reactiva, pero no disminuyó mortalidad. Los secuestrantes de ácido biliar no tienen nada. La niacina tiene 2 trials negativos, que son los HPS TRIP 2 y 3, que lo vamos a ver ahora, y los PCSK9 tienen evolocumab y alirocumab como positivos. ¿Positivos en qué? What's your step con esto? Son positivos en el descenso del valor de colesterol, en un 46 a 54%, por encima del descenso que provocan las estatinas. Pero no hay ningún trabajo a largo plazo del cohorte que haya disminuido la mortalidad todavía. Tienen descenso de valor de los lípidos, pero no descenso de eventos, ¿sí? Recién se están corriendo los estudios, estos tienen 2 años de evolución, todavía no sabemos si se van a volver locos, se van a tirar por la ventana, se van a quedar ciegos, eunucos, no sabemos nada de lo que va a pasar. Lo que sabemos que hasta hoy, por 2 años, le baja el colesterol un 56% más. Cuidado, porque nosotros tenemos una alta influencia, que hay gente acá, perdón, en la industria farmacéutica, y hay que mirar bien lo que uno lee, lo que uno va a usar y para qué lo va a usar, ¿sí? Lo que uno sabe es que le va a bajar el riesgo porque le baja el colesterol, pero no sabe si le va a bajar la mortalidad a largo plazo. Tenemos por lo menos 10 años en adelante, como lo que pasó con el Parré, que muchos no sabemos qué pasó, pero baja la mortalidad como un hallazgo, y ahora estamos tratando de ver por qué pasó, ¿sí? Este es el IMPROVE, número necesario tratar. Algo muy importante. La mayoría de los estudios con lípidos, puede pasar una gráfica,
tienen un número, una NNT de 50 más o menos, que es un buen número para un estudio en evidencia. Pero quiero que vean que el estudio Júpiter de la rosuvastatina, una de las estatinas más prescriptas en todo el país, no en Estados Unidos, en Estados Unidos la estatina más prescripta es la atorvastatina, igual que en Inglaterra, necesita un NNT de 90, ¿sí? Y sin embargo es la que más utilizamos en prevención primaria porque es la que más evidencia tiene. Pero evidencia y potencia, a pesar de que la más potente, necesitó el doble de tratamiento que los demás para bajar un evento tratado pasivo. Presten atención a eso, chicos. Berenjai, este es hecho, ya saben, con niacina, no le dio nada bien. Mi crítica es un estudio hecho en población china. Si ustedes miran ahora el estudio Prosper, hecho por Sarin Yusu, un estudio epidemiológico que compara más de 160.000 pacientes reales sobre 650.000 que se tomaron en todo el mundo, en ingresos altos, medianos y bajos comparativamente alimentación y enfermedad cardiovascular, es incomparable lo que le pasa a los chinos con nosotros, con los brasileños, con los asiáticos, con la gente de la mitad de Arabia Saudita. Ustedes leen ese estudio, no da un resultado a favor. Presenté esa conclusión la semana pasada, incomparable. Entonces dicen, ¿qué le pasó a los chinos? Que le bajó la niacina y se murieron igual. Yo creo que no es comparable la muestra con palabras latinos, españoles, gallegos, que tienen que ver, como dicen pera con manzana, no se pueden comparar. Pero bueno, los chinos son los chinos. Por eso son los dueños del mundo, hay que bajarse. Este es el resultado final. La verdad, te ponen el paraguas adelante, no te dejan ver la estatua de la libertad. Vas a marchar con los chinos y te matan. Y nunca se te ocurre llegar a una caja y que estén 20 chinos delante. ¿Viste? Pues, te va mañana. Te va mañana. Así que dejémoslo. Este es el resultado final, casi neutro. Para remarcarles el concepto, la ApoB, fíjense, es la que más predice un evento cardiovascular. Casi 1.5. Segundo, el colesterol no HDL. Y tercero, el LDL. Entonces, ¿por qué usamos LDL y no usamos ApoB y no HDL? Porque es más caro. El no HDL es barato porque lo hacemos en el laboratorio. El LDL lo hacemos por la fórmula de Castelli, no hace mucho trabajo para hacerlo. Pero la ApoB es cara hacerla y es por eso que no se pide de manera rutinaria. Como estoy, pues tenemos bueno, ¿cuáles serían los normal valores de ApoB si ustedes le piden a algún paciente? Ustedes sospechan que tiene enfermedad cardiovascular, desarrolló enfermedad coronaria muy temprano, quieren investigarlo un poquitito más, entonces además del LDL y el HDL le piden una ApoB y una LPA, ¿sí? Que ya se va a poner de moda de nuevo. Le piden la ApoB, ¿cuáles son los valores más o menos de promedio? Siempre es un 30% por debajo del LDL, 100 menos 30, 70, 80, acá están los valores por debajo de 80, 90, debería ser el valor normal de una proteína ApoB. ¿Qué es la ApoB? ¿Por qué se llama ApoB? ¿Por qué se llama ApoB 48? ¿Por qué se llama ApoB 100? Porque es el lugar que ocupa la proteína en la cadena de carbonos de la estructura general del colesterol. ApoB 48 es la posición 48, ApoB 100 es la posición 100. Pero justamente la ApoB es la que transporta, como ven acá en inglés, actúa como un ligando transportador ligada de partículas de LDL. Basado en este transporte del LDL, un par de tipos pensando descubrieron los PCSK9. Los descubrieron, no, mentira. Los PCSK9 los descubrió Bernstein y Brown en el año 70 cuando descubrieron el receptor del colesterol LDL. El receptor de colesterol LDL, esos dos tipos que merecieron el premio Nobel, descubrieron este mecanismo de transporte interno de la apoproteína B a través de la PCSK9, que cuando los ratones no tenían anticuerpos anti-PCSK9, no había niveles de colesterol elevados y no tenían enfermedad cardiovascular. Hoy estoy trabajando con un grupo de gente de la Facultad de Bioquímica, donde hay un grupo genético de ratas que no tienen LDL, no tienen enfermedad cardiovascular. Ustedes le dan de morfar lo que quieran, helado de Fredo, lo que ustedes quieran, que las ratas están mejor que todos nosotros acá, no se olvidan nada, se acuerdan de todo. Sin LDL no hay enfermedad aterosclerótica. Verdaderamente, no tienen placa de ateroma en la aorta, nada. Con dietas hiper ricas en colesterol. Pero tienen una genesia de cuerpos anticuerpos monoclonales. Entonces no hay depósito de colesterol LDL. Basado en esto, estos dos muchachos, Bernstein y Brown, descubren esto. Sin embargo, el pobre Akira Endo, que fue un japonés muy famoso, en el año 80, ¿qué hizo Akira Endo? Descubrió la estatina. Pero Akira Endo no le dieron el premio Nobel. Con lo cual me parece que estoy muy enojado con eso. Merecía un premio Nobel porque fue como haber descubierto la penicilina, me parece. Creo que es algo equivalente a la penicilina.
Usted sabe, cuando Goldstein y Brown descubren este mecanismo, dijeron que se había terminado la enfermedad cardiovascular. Así fue. Cuando presentaron este criterio, no hay más enfermedad cardiovascular. Bueno, la enfermedad cardiovascular, como todos sabemos, es multifactorial. Hoy hemos hablado de 3 de los factores más importantes, así que este es uno muy importante, no el más importante, pero la suma de todos los miedos es lo que hace que nos pase esto. Miren, le explico básicamente. Este es el receptor de LDL que está en la pared, esta es la ApoB transportada a la pared. La enzima PCSK9, como ven, degrada el receptor del LDL. En los pacientes que tienen enfermedad genética autosómica dominante o recesiva, que se llama hipercolesterolemia familiar dominante o recesiva, la dominante es 1 en 1.000.000, la recesiva es 1 en 250.000, más o menos la incidencia. Estos pacientes tienen niveles de 500 a 1.500, 2.000 de colesterol, ¿verdad? Entonces, la diferencia del diagnóstico está: el diagnóstico clínico, no hace falta carga genética, y la edad de aparición, como la diabetes, de la enfermedad cardiovascular. Un homocigota empieza con enfermedad coronaria o cardiovascular a los 30 o 40 años, un heterocigota 50, 55, 60 está frito, tapado. Y tiene otros estigmas secundarios. Una de las teorías hay varias, es el exceso de ApoB, otra es agenesia del receptor del LDL, y la tercera es incremento en la presencia de anticuerpos monoclonales que destruyen la capacidad de que ese receptor se ligue y se recicle. Esto es destruido, el receptor es destruido, este mecanismo de intussuscepción del receptor del LDL dentro de la célula, el receptor es captado nuevamente, si se acuerdan de histología, es tomado por el corpúsculo de Golgi, viene el famoso y viejo lisosoma, de histología, eso se come lo que queda de partícula antigua, en el Golgi se vuelve a paquetar, se transforma en una partícula nueva y vuelve a aparecer en la superficie para poder ser reutilizado y recaptado. Si tenemos una agenesia, un exceso de monoclonales, se destruye el receptor y no se puede recircular, con lo cual no hay posibilidad de captar colesterol. Ahora bien, los únicos que pueden hacer este mecanismo son los anti-PCSK9, no las estatinas. Uno de los mecanismos más importantes de acción que tienen es el fenómeno de sobreexpresión de receptores de LDL a nivel hepático. Inhiben la coreductasa, pero aumentan. Por eso hay que darles estatinas más anticuerpos monoclonales para que el paciente pueda bajar un 70 o un 80% de colesterol. Ustedes me dicen, es espectacular. Los pepinos, porque el tipo tiene 500 o 800. Conclusión, ¿cómo terminan estos pacientes? Trasplante hepático y plasmaféresis primero y trasplante hepático después. Y después un nicho, un cajón, lo que ustedes quieran. No hay otra posibilidad. Ustedes vieran cómo se mueren con estenosis aórtica. Impresionante. Tuvimos un chico de 18 años, hizo una estenosis progresiva en 8 meses, tapó totalmente la válvula, imposible de pararlo. Le reemplazamos la válvula y a los 3 meses destruyó la válvula protésica. Le hacíamos plasmaféresis, que acá no hay, recién ahora, el año pasado el italiano compró una. Le hacíamos plasmaféresis con la máquina de plaquetoféresis de la Academia Nacional de Medicina. Se lo haces y a los 2 días el tipo tiene otra vez 1500 de colesterol. Es imposible, imposible. Bueno, estas son las características que les conté, más o menos para que vean que no le miento, de la resumen de las características del colesterol. ¿Cómo hacer un diagnóstico fácil de un HF, una hipercolesterolemia familiar? Hay 3 o 4 sistemas de score. El más fácil es este, es la clasificación de Dutch, la holandesa. Porque en Holanda es donde hay una de las poblaciones más grandes de pacientes con hipercolesterolemia familiar. En Argentina se calcula que hay más o menos 2.500 pacientes portadores de hipercolesterolemia familiar, de los cuales tenemos en la red de General Cordón unos 300 pacientes captados con HF heterocigota, y estamos armando otra red ahora acá en Capital Federal y una en La Plata, junto con la Sociedad de Lípidos, para tratar de escrinear pacientes con HF, que es una cosa muy interesante. Fíjense, si el paciente tiene xantomas, tuberomas, xantelasmas, enfermedad cardiovascular precoz y tiene un colesterol de 330 y suma 8 puntos, tiene HF seguro. No hace falta hacer ningún test genético. El test genético es solo para nivel académico, cuando queremos saber qué tipo de subvariedad clínica, para saber en la familia, porque hay que hacer cascada, que hay que tomar el índice y ir a ver para arriba y para abajo, abuelos, tíos, primos, hijos, nietos, sobrinos, quienes pueden tener toda la enfermedad. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, un examen físico positivo y tenía un colesterol alto y enfermedad cardiovascular tiene 6 puntos, es probable. Y si tiene menos de 6 puntos, poco probable o inexistente. ¿Cuántos pacientes llegan al objetivo que le acabo de decir terapéutico con estatina? Nada. 23% miren no al objetivo, 76% no al objetivo, 86%. O sea, con enfermedad de HF o sin HF, menos del 30% de la gente alcanza una meta terapéutica
en el uso de una estatina. En conclusión, usemos la estatina que tenemos que usar y controlemos el objetivo terapéutico. Estos son los monoclonales. Hay dos, le conté, el ipilimumab y evolocumab. Acá no hay ninguna propaganda comercial para que conozcan los fármacos nada más. Los dos son inyectables. Había dos más, le conté, el mipomersen y el lometapide. Logran este descenso del 48% del colesterol. El ipilimumab es inyectable, puede ser 2 cada 15 días o una vez por mes, 150 o 300 miligramos. El único efecto adverso es inflamación en la zona de colocación, tiene una muy buena tolerancia. Y otra cosa muy importante, con niveles de 30 de colesterol LDL, 30 de colesterol LDL, no ha habido ningún efecto adverso, ni demencia, ni hemorragia subaracnoidea, ni trastornos cognitivos. La tolerancia ha sido perfecta. Hay un estudio que acompaña a esto que se llama Ebbinghaus, donde se correlacionaron todos los pacientes a nivel cognitivo junto con los descensos de niveles de colesterol sin evidencia de trastorno neurológico. Este es el valor y porcentaje de descenso del colesterol. Y vean lo que hace, baja el no HDL 37, ApoB 33, la LPA un 19%. Es interesante porque hay un porcentaje muy chico de pacientes con enfermedad cardiovascular precoz, pacientes jóvenes, sin enfermedad coronaria en la familia, sin colesterol alto, sin tabaquismo, sin diabético con infarto, piden la LPA porque hay un 30 o 35% que se van a encontrar con una LPA de 300, 400 y la LPA es altamente heterogénica y puede ser la culpable del 90% de la enfermedad cardiovascular de ese paciente. ¿Qué hacemos con eso? Hasta ahora no teníamos nada. Lo único que podíamos hacer es bajar lo más posible el LDL. Hoy están estos monoclonales que bajan lo que sea un 20% la LPA. Aumenta el 8.1 el HDL, hoy el HDL quedó como un marcador de riesgo, no como un factor de riesgo, está ahí. Yo nunca tiro nada porque el año que viene en la medicina, dentro de 10 años, vuelve todo aceite de oliva, HDL, todo lo mismo. Con lo cual no me voy a quemar diciendo que no sirve para nada. Déjalo ahí, un cuadradito. Pero le va a pasar todos los días que viene la homeopáusica con 100 de HDL y 100 de LDL. Y dice, ¿qué hacemos con esta? ¿Le damos o no le damos? Ese es un problema. Baje el LDL, doctora, porque el HDL no sabemos qué partícula tiene, si es beneficiosa o no. Después, número de partículas, triglicéridos y LDL pequeñitos. 3 estudios más. Este es el estudio Gauss, que fue para mostrar eficacia en los pacientes intolerantes a estatina, comparativamente contra ezetimibe y atorvastatina, excelente tolerancia en reemplazo de una estatina o una droga que no tolera cuando el paciente no puede utilizar estatina. ¿Sí? El Glago, otro muy interesante que lo que demostró es reducción del volumen de la placa de ateroma. ¿Sí? Ustedes no hacen lípido, pero si leen los trabajos y se acuerdan del estudio Asteroid hecho con rosuvastatina, tenía una gráfica muy parecida de descenso del porcentaje de volumen de ateroma cuando bajábamos el porcentaje del nivel de colesterol, que es el 65%, hay evolución. Los pacientes tratados con esto, yo tengo 4 en un multicentro que estamos haciendo, se les reduce hasta el tamaño del volumen de los tuberomas de la mano. Cuando les baja el colesterol, es notable. Vos le ves como el tipo de a poquitito le van desapareciendo los estigmas secundarios a nivel de que le disminuye el colesterol a más de un año de tratamiento. Bueno, lo que les dije para ir terminando, el riesgo genético es irreemplazable, es el mayor predictor más que cualquier otra cosa que se les ocurra. Así el riesgo genético en mujeres, en varones o enfermedad coronaria es irreemplazable. El Fourier es el estudio hecho con evolocumab, que está por salir al mercado el año que viene, lo trae el laboratorio RAFO, es un co-marketing hecho con otro laboratorio multinacional. Baja lo mismo de colesterol que en el ipilimumab, uno de Sanofi, el otro de RAFO, pero el otro de Amgen. Fíjense el descenso, comparativamente con lo que dijo Cecilia del Emparrec, tarda más de 6 meses a 8 meses en bajar el riesgo cardiovascular. Acá hay millones de cosas que podríamos hablar toda la noche. Esta es una charla informativa, no trata de ser de ninguna manera una charla educativa, pero lo que les conté de la exposición lineal al factor riesgo es totalmente diferente, y acá en el Emparrec hay algo raro que no sabemos qué pasó, que modifica un mecanismo. Ahora se están corriendo estudios en pacientes no diabéticos y en ratas no diabéticas. En Estados Unidos el grupo de Fuster y Weidman están haciendo un grupo de ratas normales con empalifosina para estudiar las modificaciones que provocan a nivel del miocardiocito, que podrían ser uno de los determinantes de por qué mejoró tanto la función de bomba en pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿quién dice que hay que bajar el colesterol mucho? Todas las guías, la americana, la europea, la canadiense, todas abogan, y la de la Sociedad Argentina de Lípidos también. Nosotros ponemos menos de 50 miligramos de colesterol en el paciente de muy alto riesgo para todo el grupo tratado. ¿Sí? Tiene una calculadora de riesgo también en internet de la Sociedad Argentina de Lípidos, se le pueden bajar del Apple Store, o si tienen Android también se la bajan, es gratis.
le va a hacer el diagnóstico de HF, los cálculos de valor del LDL, los cálculos de dosis de estatina, atorva, rosuva, simba, ezetimibe. Está muy buena, es gratis, que la pueden bajar, es de la Asociación Argentina de Litio. Pasa a la publicación. Esto es lo mismo para todas las guías. En los pacientes diabéticos, tratamiento agresivo en el LDL. Hoy se publicó un trabajo nuevito en el Circulation, viste que salió lo del Emparret, y uno nuevo sobre el score de calcio, muy interesante. Acá cuesta mucho que nos aprueben el score de calcio, no sé si saben qué es un score de calcio. Es una técnica tomográfica por sustracción, que lo que permite es medir con un software diferente al del tomógrafo la concentración de calcio que tienen las arterias. Tiene un punto intermedio, que es un percentilo. Si el paciente tiene por encima de 400, 500, 600 de score de calcio, el riesgo del infarto es casi 1 a 1. Pero si tiene por debajo de 300 o 0, la posibilidad de que tenga un evento coronario es 0. Si vos tenés el calcio 0, 0 que tenga un evento coronario. Bueno, se está patrocinando hacer de score de calcio a los pacientes diabéticos muy enfermos, porque si tuvieran score de calcio bajo, no sería necesario darle dosis tan altas de estatina. Y como las estatinas inducen al desarrollo de nueva diabetes o empeoran el manejo de la diabetes, sería una buena estrategia para estratificar el riesgo y la dosis de estatina en los pacientes diabéticos. Pero muy lindo publicado. Bueno, todas las guías recomiendan barrote al colesterol bajo por debajo del 50%. Pero la que más lo pronostican son estas dos nuevas, que es la guía de la Asociación Americana de Endocrinología, ¿sí? Es más estricta todavía. Para los pacientes, como ven, LDL menos de 70, HDL menos de 100, triglicéridos menos de 150, ApoB menos de 80, ¿sí? Y en los individuos con diabéticos tipo 2, pero sin enfermedad cardiovascular u otros factores de riesgo, es un poquito más benévola. Menos de 100 de LDL, menos de 130 de HDL, menos de 150 de triglicéridos, menos de 90 de ApoB. Estas son las guías nuevas americanas de endocrinología, recién salidas el mes pasado, ¿sí? Acá dice que no le presta tanta atención a los pacientes de bajo riesgo a todo el resto de los parámetros, triglicéridos y HDL, solamente al LDL. Las estatinas demostraron beneficio en todos los grupos diabéticos y no diabéticos, en prevención primaria y secundaria. Tratamiento corto versus largo. Doctor, ¿hasta cuánto tiempo le mantengo la estatina a mi paciente? Hasta que se muera. La evidencia es hasta los 83, 85 años según la guía inglesa, 74 años, 75 años la guía americana. Mientras tenga riesgo cardiovascular elevado, estatina hasta el final de la vida. LDL como objetivo, todas recomiendan, menos la británica como les dije, LDL como objetivo. Esto sería lo fundamental de hacer. Y para ir terminando, la guía europea, que condice con la americana, que lo lleva a utilizar PSSK9 con este asterisco, bueno, o ezetimibe, perdón. Y la guía nuestra de la Sociedad Argentina de Lípidos es una guía práctica, se la pueden bajar hoy de la página nuestra, es muy práctica, pone situaciones de hipotiroidismo, de premenopausia, posmenopausia, hipertensión arterial, diabetes, hipertrigliceridemia, hipo-HDL, hiper-HDL y qué hacer con cada paciente. Está muy práctica. Más que una guía, es un manual práctico de manejo del paciente con hiperlipidemia, ¿sí? Sacamos mito de que los triglicéridos del colesterol está alto porque el estrógeno se utiliza para la síntesis. Esto es todo lo que hacen los estrógenos en las mujeres, además de romperle a los varones, hacen todo esto. Y que nos guste que tengan estrógeno, obviamente, pero eso. Las miopatías, mialgias y miositis, y reumatomiólisis, la diferencia, ¿sí? Dolor muscular, trastorno muscular sin elevación de CPK es una mialgia, una miositis es con CPK y una reumatomiólisis cuando tiene más de 10 veces de miositis. Esto no es una pavada, muchos de nosotros no lo sabemos. Le sube la CPK y decimos, ¿tiene una radiomiólisis? No, no tiene miositis, o tiene miopatía, y el grado es mucho menos severo que lo que yo pensamos, ¿sí? Bueno, las condiciones que pueden aumentar la miopatía, la edad, el peso, el ejercicio, el consumo de alcohol, las infecciones concurrentes, las metas, como le dije, por debajo de 50 cuando tiene enfermedad cardiovascular y 70 sin enfermedad cardiovascular. Diagnóstico de aterosclerosis, la droga que utilizamos y nada más a comer la papa. Muchas gracias. Doctor, es una intolerancia a la estatina que también te da para bajar. Dos cosas cortitas. Primero, para definir con pacientes intolerantes a estatina, tiene que haber probado por lo menos con 3 estatinas en 2 semanas. Le da a todo. Son diferentes. Todas tienen metabolismo diferente y tienen media diferencia. Le da todo. No lo tolera, le hace un lavado de 15 días. Empieza con rosuba, dosis baja, lo mismo. Le da simpa. Si las 3
ninguna de las tres toleró, recién puede decir que el paciente es intolerante. Y todavía para sacársela puede utilizar la misma que tuvo después del lavado, día por medio, mitad de la dosis, 2 veces por semana. Y si eso no le resulta, la primera opción es el SNVIV, que no tiene gran beneficio. Si eso no resulta, $1.000 por mes, con el PPC de ese cambio, un regalo. Sería lo que Hay pacientes con etnias gravis que no toleran la estatina. sí, puede pasar eso. Bueno, esos van a ser los candidatos a los anticuerpos monoclonales. Esos van a ser candidatos a eso. Yo he visto varios pacientes con esa patología que no hay forma de... Sí, lo que pasa es que la miastenia tiene la teoría del deterioro de la función de la mitocondria. Y una de las teorías de la miopatía por las estatinas es la alteración de la respiración de la mitocondria muscular. Por eso sería una de las causas de intolerancia a estatina en pacientes con miastenia. Lo que te dice es cierto y tiene un asidero fisiopatológico, porque no es tirado en efecto. No, por favor. Cuando hay intolerancia a las estatinas, si uno Lo sabemos nosotros, que no te preocupes. si uno añade coenzima Q10, Sí. Mejora un poco. mejorar las cuantías. Mejora un poco. Por ejemplo, ¿qué tiene coenzima Q10 que es barato y fácil? Agua tónica Fanta. No Schweppes. Agua tónica Fanta tiene más del 30% de Q10. Mejora mucho los dolores musculares. Baratito, se toma, no hay mucha, no se consigue mucho la tónica Fanta. Pero es la que más Q10 tiene. Mejora el dolor muscular, porque gracias a la Q10 mejora la respiración de la mitocondria y disminuye el acoplamiento fosfocálcico de la célula muscular, disminuyendo los calambres. Buena pregunta. Además te podés hacer un gin tonic. Que sería muy bien que gustó eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ahora mientras comen algo, charlamos.